tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 20 de abril de 2016, a las 14 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase a verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Elis Aguirre Treviño. Magistrada María Concepción Playa Pérez. Magistrada Emilia Vela González. Presente. Magistrada Presidenta Marcelana Ramírez. Presente. Magistrada y como ustedes están presentes, 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 recursos de apelación y 2 recursos de defensa del derecho político electoral del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y del responsable, precisados en el derecho correspondiente y fijados en los estados de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor Secretario General. Distinguidos integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos a discutir y analizar en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Elis Aguirre Treviño. Uso venia, magistrada presidenta, magistradas, señor magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave T-15/2016, promovido por diversos ciudadanos en su carácter de aspirantes a candidatos independientes en contra del acuerdo identificado como clave IETAM/CG84/2016 del 3 de abril de 2016, emitido por el Consejo General, mediante el cual determinó la procedencia de las solicitudes de registro supletorio de las candidaturas de integrantes de los ayuntamientos presentados por diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición, respectivamente, así como los candidatos independientes para participar en el proceso electoral ordinario 2015-2016. Agravios y estudios de fondo. Del análisis integral del distrito de demanda, los recurrentes expresaron que les agravia el hecho de que el ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamés, candidato independiente y quien encabeza la planilla integral del Ayuntamiento de Tamaulipas, los haya excluido o sustituido al momento de registrar la integración de la planilla, no obstante de haber obtenido previamente a su favor la declaratoria de validez acreditada en el acuerdo IETAM/CG 65/2016 para participar en el proceso electoral ordinario 2015-2016 y, por tanto, la infundada actuación del Consejo General al aprobar la planilla que con posterioridad presentó para su registro el candidato independiente Juan Cuauhtémoc García Tamés. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio en atención a lo siguiente. Los justiciables acudieron a este órgano jurisdiccional electoral aduciendo que en una acción unilateral el ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamés indebidamente los sustituyó, no obstante que, como se ha dicho, en su oportunidad le habían entregado la documentación idónea para su registro ante la autoridad electoral y él, por voluntad propia, modificó la planilla original, marginándolos del registro acordado. Bajo esa tesitura, la cuestión a dilucidar en el proyecto del cual se da cuenta puede determinar si quieren cabeza la planilla de mérito, puede sustituir libremente a los ciudadanos que previamente obtuvieron la declaratoria en su favor por el Consejo General del IETAM, es decir, si a él, por el hecho de encabezar la planilla, le asiste la titularidad de los derechos políticos del resto de los integrantes de la planilla al referido ayuntamiento. Así tenemos que de la interpretación de los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, 5, 9, 10, 36 y 38 de la Ley Electoral Local, se advierte lo siguiente. Es derecho de los ciudadanos tamaulipecos ser candidatos y ser votados para todos los puestos de elección popular a través de los partidos políticos o de manera independiente. Que es derecho del ciudadano solicitar su registro como candidato independiente siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley y con obteniendo el porcentaje de respaldo ciudadano que, como se sabe, debe ser del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que corresponde. Que los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales tendrán el derecho a participar y, en su caso,
sean registrados como candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de presidente municipal, síndico y o regidor. En el caso de los ayuntamientos, la planilla debe registrarse de manera completa y no de manera individual. Los candidatos a presidente municipal con el carácter de independiente no deberán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de la planilla ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los términos y plazos que para tal efecto señala la ley. De lo anterior se corrige que la ley electoral local no faculta a quien encabeza una planilla del ayuntamiento que obtuvo la declaratoria para participar en un proceso electoral en la modalidad de candidato independiente para sustituir libremente a sus integrantes. Si bien es cierto que es la figura más notable de la planilla y quien en términos generales la representa, también lo es que eso no lo autoriza para hacer notatorio el derecho político ganado por todos los integrantes de la planilla que obtuvieron la declaratoria para su registro. Por el contrario, la multicitada ley refiere que los ciudadanos que hayan satisfecho los requisitos legales y de respaldo ciudadano tienen derecho a participar y en su caso a ser registrados, en este caso como candidatos independientes para contender por los cargos de elección popular del presidente municipal, síndico y regidor. En ese orden de ideas, el ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamés debió acudir ante la autoridad responsable a registrar a aquellos integrantes de la planilla en favor de quien se expidió la declaratoria para participar como candidatos independientes e integrar el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. Asimismo, la autoridad responsable, en cumplimiento de sus atribuciones y al ser replanteada la solicitud de registro de planilla en momento, debió cerciorarse que se tratara de la originalmente propuesta y de la que expidió la declaratoria favorable para percatarse de la evidente sustitución de algunos y el cambio de lugar en la planilla de otros de los aspirantes a efecto de requerir a quien solicitó el registro para que en su caso justificara dicha alteración, ello a fin de salvaguardar a los integrantes de la planilla sus derechos políticos de ser votado en calidad de independiente en los términos de lo previsto en los artículos 100, fracción tercera y 227 de la Ley Sustantiva Electoral. Así tenemos que, contrario a lo que aduce la autoridad responsable, un aspirante a candidato independiente a presidente municipal no puede sustituir libremente a los integrantes de la planilla en favor de quien se realizó la declaratoria en los términos que lo hacen los partidos políticos, pues no pueden compararse estos con los candidatos independientes por ser figuras jurídicas totalmente diferentes, por lo que no debe sostenerse que se les otorgue un trato similar, especialmente porque tratándose de derechos políticos, particularmente de los militantes, los partidos políticos cuentan con instancias de justicia interpartidista ante quien pueden demandar la restitución de algún derecho político electoral vulnerado, entre tanto que los que participan en una planilla que aspiran a ser candidatos independientes cuentan solamente con la buena fe de un proyecto ciudadano y del compromiso democrático de sus integrantes. Bajo esa lógica, la autoridad responsable no debió tener por registrada a la planilla integral del Ayuntamiento del municipio de Altamira, Tamaulipas, mediante el acuerdo YECAM/CG 84/2016, por no estar constituida con los ciudadanos en quien se realizó la declaratoria correspondiente, quebrantando el perjuicio de los justiciables, los principios de certeza y de legalidad que rigen su actuación, por lo que debió requerir al ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamés, candidato a presidente municipal de dicha planilla, para que justificara la razón de su proceder. En síntesis, la exclusión de los ciudadanos que habían consolidado su derecho a ser votados de manera independiente contraviene lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece la prohibición de ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. Por lo anteriormente expuesto, es que resulta fundado el agravio hecho valer por los aspirantes en el medio de impugnación que nos ocupa. En consecuencia, se propone la revocación del acto impugnado. De la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Le pido nos dé cuenta con el proyecto de apelación 22/2016, por favor. Con su autorización. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave TRAP 22/2016, promovido por el ciudadano Alfonso Trejo Campos, en su carácter de representante del propietario del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por el Partido de la Revolución Democrática.
En el asunto de cuenta, se propone desechar el medio impugnativo por falta de legitimación del recurrente. Esto es así en virtud de que el actor se inconformó con el acuerdo del 3 de abril del año 2016 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se expide al Partido Acción Nacional la constancia de registro de candidaturas a integrar el ayuntamiento del municipio de Reynosa, Tamaulipas, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 17, fracción primera, inciso A de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, en el que se prevé que solamente podrán actuar los ciudadanos registrados formalmente ante el órgano responsable, así debido que el actor no tiene acreditada su personalidad para conformarse con el acto emitido por el Consejo Municipal de Reynosa. Es la cuota, magistrada presidenta, magistradas, soy magistrado. Gracias, señor secretario. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a su consideración ambos proyectos de cuentas. Si alguien desea hacer alguna intervención. Magistrado ponente Izaguirre, por favor. Buenas tardes, compañeras magistradas. Me permito hacer una breve intervención dada la cuenta que ha hecho el secretario de la ponencia, nada más para acentuar aquí un dato. Un grupo de ciudadanos de Altamira, Tamaulipas, en atención a la convocatoria para la postulación de candidatos independientes, deciden constituir una asociación y acudir al DETAN y hacerle su declaración de intención de participar como candidatos independientes. Reúnen los requisitos, captan el respaldo ciudadano y el Instituto Electoral de Tamaulipas les otorga la declaratoria a su favor, es decir, de la planilla para la elección de ayuntamiento, para integrar el ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a los que habían sido registrados en su momento. El asunto aquí es que entre la declaratoria y el plazo en el que acude Juan Cuauhtémoc García Tamés, que es el candidato a presidente municipal, candidato en la modalidad de candidato independiente y quien encabeza la planilla, al momento de registrar sustituye a 11 ciudadanos, entre ellos regidores y síndicos. Sustituye o excluye a más, pero estos son los que vienen y acuden en el medio de impugnación que estamos hablando. Aquí el DETAN avaló esa sustitución y extendió la declaratoria de procedencia del registro de la planilla a la candidatura independiente de Altamira, Tamaulipas. El asunto a dilucidar en la sentencia es un candidato independiente que encabeza la planilla en su calidad de alcalde puede sustituir a 11 ciudadanos que ya obtuvieron una declaratoria en su favor. Nosotros creemos que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, no puede sustituirlos salvo que haya causa justificada, entre ellas que se dieron cuenta que es inelegible, que alguien renunció, etcétera, etcétera. La autoridad responsable, en su informe justificado, aduce que los partidos políticos pueden sustituir, que el único que es insustituible es el candidato a presidente municipal, y en base a ello, haciendo una interpretación, considera que es procedente la sustitución que realizó el candidato. El tema sé que es interesante para este tribunal y me voy a permitir hacer una referencia a 2 o 3 artículos de nuestra ley electoral para que nos quede claro que es un derecho intransferible y en consecuencia debemos restituir a estos ciudadanos en su derecho de ser votados que se ganaron como en su calidad de candidatos independientes. Dice la Constitución, ya lo saben ustedes, artículo 35, fracción segunda, desde agosto del 2012 establece que los ciudadanos pueden solicitar su registro de manera independiente de los partidos políticos en los términos, requisitos y condiciones que señala la ley. Ese mismo precepto está reproducido en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado como un derecho de los tamaulipecos, siempre y cuando se hagan las condiciones y términos que determine la ley. Esto en técnica legislativa se llama reserva de ley, es decir, que sí tienen ese derecho, pero que será en la ley donde se van a establecer precisamente esos requisitos y esas condiciones. Llamo su atención en lo que establece el artículo 5 de nuestra ley electoral, cuarto párrafo, que refiere:
Es derecho de los ciudadanos ser candidato y ser votado para todos los puestos de elección popular a través de un partido político o de manera independiente. De igual manera, dice el artículo 10 que el derecho de los ciudadanos tamaulipecos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos que establecen las constituciones federales y locales, así como las leyes generales, y dice, salvo el requisito de obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores y la demarcación territorial que corresponda. Es decir, tienes un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna, pero para ejercerlo, aparte de satisfacer los requisitos de elegibilidad, tienes que traer como apoyo el 3% de respaldo ciudadano. Y dice el artículo 11, los candidatos que cumplan con los requisitos y condiciones tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos, y entre ellos dice, fracción tercera del artículo 11, presidente municipal, síndico y regidor. Para ello, deberán registrarse como una planilla completa y no de manera individual. La autoridad electoral, para convalidar el registro, la sustitución que hace el candidato independiente a la presidenta municipal y que encabeza esta planilla, invoca el artículo 38 que dice, tratándose de planilla de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato presidente municipal, y de ella dice, en base a otro artículo 36, que el candidato presidente municipal es insustituible, que es correcto en base a nuestra ley, pero dice, en el caso de las planillas de ayuntamiento, los candidatos a síndico regidor podrán ser sustituidos en los plazos y términos que establece la ley. Y él entiende que cuando van a registrarse, pues puede sustituirlo en los plazos y términos que establece la ley para los partidos políticos, que es el que habla nuestro artículo, nuestra ley electoral era por el artículo 227, 228. Pero pasó por algo, otro artículo de la misma ley electoral que dice, el 223, los partidos políticos, precisamente en el procedimiento de registro de candidatos, los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a solicitar el registro de candidatos a elección popular con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual. Y aquí siento la discusión o el planteamiento del proyecto. ¿Puede quien encabeza una planilla sustituir a los integrantes de una planilla? Creo que no, porque es un derecho ganado en lo individual, y el derecho político es un derecho humano que por el solo hecho de serlo es intransferible e ineliminable. Entonces, si quien encabeza la planilla va y registra, excluye o sustituye a un número importante de ciudadanos a quien ya el órgano electoral hizo una declaratoria y le reconoció un derecho a ser candidatos independientes, pues tiene que justificarlo o exponer ante la autoridad las razones por las cuales está excluyendo a esta persona. Ya lo decía hace un momento, como los requisitos de elegibilidad, que alguien le renunció, a alguien ya no le interesó el proyecto, etcétera, etcétera, porque sí tiene facultades. El artículo 227 establece que cuando alguien va y se registra, la autoridad tiene la obligación de verificar que reúna los requisitos. En mi opinión, la autoridad electoral debió verificar que venían los ciudadanos a quien se había hecho la declaratoria en su favor, es decir, que se habían ganado el derecho a ser candidato independiente. El derecho a ser candidato independiente está reconocido en la Constitución como un derecho humano, pero se construye, se gana, y ellos lo ganaron porque consiguieron el 3% de respaldo ciudadano. En ese sentido, la autoridad, en términos del artículo 225 y 227, pues en el proceso de verificación debió de haber notificado al candidato independiente para que entre las 48 horas siguientes subsane los requisitos o sustituya las candidaturas que no había hecho en términos de ley. Ese es en el proyecto se está poniendo a su consideración, pues que se revoque el acuerdo impugnado, es decir, la validación del registro que hizo este candidato, en el que excluyó a 11 de los oficiales que acuden en el presente recurso de apelación, se dé un plazo de 72 horas hábiles para que acudan ante el órgano electoral, y otro plazo para que la autoridad pues se pronuncie al respecto. Creemos que
la tesis central de aquí, de este proyecto, es que los derechos humanos son intransferibles y en lo individual cada quien los puede ejercer. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado ponente. Isaguirre Treviño, ¿alguna otra opinión? Magistrada Vela, por favor. Quiero adelantar que leí con cuidadoso interés el proyecto presentado por el magistrado Isaguirre, y desde el momento en que se planteó este asunto en sesión privada me pareció muy interesante por la falta de precedentes. De hecho, pues buscamos cuáles eran los precedentes. No podemos ignorar de que es una figura novedosa que, si bien se presentó ya en las elecciones del año anterior en diferentes estados, pues aquí lo tenemos como novedoso. Y que también la autoridad responsable señala que pues es que actuó de buena fe, en el sentido que consideró como que la declaratoria para declarar, o la declaratoria de procedencia de candidaturas independientes, lo consideró como una etapa que se concluía y que ya únicamente verificó que los candidatos que integraban las diferentes planillas presentadas por los que habían obtenido la declaratoria de candidaturas independientes reunían los requisitos legales y constitucionales. Sin embargo, creo que aquí se está potencializando los derechos humanos de las personas que ya habían obtenido el reconocimiento, porque recordemos, como bien lo señaló el magistrado, en el sentido de que cuando se inscribe y se hace la intención de como aspirante a candidato independiente para una alcaldía, pues es toda una planilla. Y si esa planilla trabajó, realizó actividades con bien de obtener el apoyo ciudadano, pues es reconocerle sus derechos políticos, electorales y el derecho de ser votado. Por lo tanto, pues adelanto mi voto a su favor de su proyecto. Gracias, magistrada Vera. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, si vas a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edil Isaguirre Treviño. Por el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrada Emilia Reyes. Por el proyecto. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza López. Con los dos proyectos de parte. Quería aclarar eso, estamos votando los dos proyectos, que se da cuenta. Entonces, aclaro la votación, estoy con ambos proyectos. Magistrada presidenta, ¿cómo usted que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes? Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 15/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, es fundado el agravio esgrimido por los justiciables para controvertir el acto impugnado en atención a las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. Segundo, se revoca el acuerdo IETAM-CG-84/2016 en la parte conducente al registro de la planilla integral del Ayuntamiento del municipio de Altamira, Tamaulipas, encabezada por el ciudadano Juan Cuauhtémoc García Tamés en la modalidad de candidato independiente. Tercero, se concede a los ciudadanos Julio Ariciaga del Ángel, Jesús Ariciaga Banda, Verónica Cabrales Vázquez, Angélica Cabrales Vázquez, Miguel Ángel Alvarado Ochoa, Rafael Ruiz Cuevas, Demetrio Alanís Fuentes, Daniel Segura Salas, Perla Esmeralda Ariciaga Banda, Anabel Gaitán Sotelo y Carlos César Alvarado Ochoa, para que en el plazo de 48 horas, contado a partir de la notificación de la presente ejecutoria, comparezcan ante el Consejo General a exhibir los documentos necesarios para su registro. Cuarto, se ordena al Consejo General que dentro de las 72 horas siguientes a las que reciba la documentación de los referidos ciudadanos, se pronuncie sobre la solicitud de su registro, con base en el acuerdo IETAM-CG-24/2016, en el que otorgó la declaratoria de validez a los ciudadanos candidatos independientes enlistados en la planilla integral del Ayuntamiento del municipio de Altamira, Tamaulipas, encabezada por Juan Cuauhtémoc García Tamés. Quinto, hecho lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, haga llegar a este órgano jurisdiccional las constancias correspondientes, apercibido que en caso de no dar cumplimiento a esta determinación,
se le aplicará una de las medidas de premio previstas en la Ley Efectiva Electoral. Sexto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 22/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Alfonso Trejo Campos en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Reynosa del Instituto Electoral de Tamaulipas por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, señor vicesecretario licenciado Juan Alvear Pérez, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Así será, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TRA 16/2016 relativo al recurso de apelación promovido por los ciudadanos Ramiro Chavana Martínez y Eliseo Raúl Huerta en contra del acuerdo YETAM CG 84/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual declaró procedentes las solicitudes de registro supletorio de las candidaturas de integrantes de los ayuntamientos presentadas por diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición respectivamente, así como los candidatos independientes para participar en el proceso electoral 2015-2016. En el presente caso, la ponencia encuentra que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 5 del artículo 14 de la Ley de Medios de Información Electoral de Tamaulipas, que a la letra dice: los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes y se desecharán de plano cuando no existan hechos o agravios expuestos, o habiéndose señalado solo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. A juicio de la ponencia, en el caso sean señalados solo hechos, de los que no se puede deducir agravio alguno en contra de los impugnantes. En efecto, señalan como hechos diversos actos internos de sus partidos relacionados con el procedimiento de selección de los candidatos a diversos cargos que integran la planilla del Partido Acción Nacional para contender por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, exponiendo como irregularidades cometidas en dicho procedimiento que varios de los candidatos ya designados internamente fueron sustituidos por otros que no se registraron en tiempo y forma ante el Comité Directivo Estatal de ese partido, lo cual era necesario para poder registrarse ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Sin embargo, de tales hechos, esta ponencia considera que no se desprende agravio alguno que pudiera causarles el acto recurrido, identificado por la clave YETAM CG 84/2016, pues en el citado acuerdo solo existe el registro supletorio de las planillas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Encuentro Social, y 3 planillas de candidatos independientes encabezadas por Ramón Darío Cantú de Anda, Héctor Peña Saldaña y Eduardo Longoria Chapa. De lo expuesto se obtiene claramente que el registro de la planilla del Partido Acción Nacional que cuestionan los apelantes no fue realizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, sino más bien el citado registro fue realizado directamente ante el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo, mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria el día 3 de abril de este año. Por lo tanto, se reitera, no puede violar algún derecho de los accionantes un acto que no tiene relación alguna con los hechos narrados y, en consecuencia, la ponencia propone desechar de pleno este medio de impugnación por ser notoriamente improcedente. Es cuanto, magistrada presidenta, por lo que hace a este recurso. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TRDC 26/2016, interpuesto por Mario Guadalupe Ramírez Andrade en contra del acuerdo de fecha 3 de abril del presente año, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Matamoros, Tamaulipas,
mediante el cual validó el registro de Quirino Pegarín Ledesma como candidato a séptimo regidor propietario por el Ayuntamiento del citado municipio, por el Partido de Acción Nacional. Al respecto, la ponencia considera que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico del actor, la cual está prevista en la sección 6 del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas. Esto debido a que, como lo sostiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 86/2001, el interés jurídico debe de entenderse como la relación de utilidad e idoneidad existente entre la lesión de un derecho que se encuentra en la esfera jurídica del actor y el procedimiento que se reclama, siendo indispensable tener por satisfecho este presupuesto procesal que se acredite la existencia de varios elementos como son: primero, que en la demanda se busca la infracción de algún derecho sustancial del actor; segundo, la intervención del órgano jurisdiccional sea necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación; tercero, que esta intervención tenga el derecho de revocar o modificar el acto o la resolución impugnada; y cuarto, que dicha modificación o revocación produzca la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Sin embargo, del análisis del escrito impugnativo no se acreditan esos requisitos indispensables para tener por justificado el interés jurídico de los imputados. Consecuentemente, al no estar acreditada la violación alguna de los derechos políticos electorales del actor, evidentemente no es posible restituirlo en derecho alguno. Bajo esa línea argumentativa, la ponencia propone desechar del plano el presente medio de impugnación. Es cuanto, magistrada presidenta. Señoras magistradas y magistrados. Gracias, licenciado Real. Compañeros integrantes del Pleno, están a su consideración ambos proyectos de cuentas. Si alguien desea intervenir. Señor Secretario General, por favor, tome la votación. Con su aprobación, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrado Edith Isabel de Trujillo. Con los proyectos. Magistrada Emilia Vera González. Los proyectos. Magistrada Presidenta Marcela Garza Romero. A favor de los proyectos. Magistrada Presidenta, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado por el número de expediente TRAP 16/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente este recurso de apelación promovido por los ciudadanos Ramiro Chavana Martínez y Eliseo Raúl Huerta en contra del acuerdo YETAM-CG-84/2016. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Tercero, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en lo que respecta al recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado por el número de expediente TRDC 26/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación. Segundo, notifíquese en los términos de ley y archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Señora Secretaria, licenciada Gloria Graciela Reina Harrison, por favor, de cuenta con los proyectos que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vera González. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRAP 20-2016. Actor Partido de la Revolución Democrática, autoridad responsable, el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Reynosa, Tamaulipas, terceros interesados, los ciudadanos José Alfredo Castro Orguín, Julio Chávez Mora y Partido Acción Nacional. El actor, a través de su representante, interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2016, emitido por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se aprobaron las planillas a los cargos de candidatos para presidente municipal, síndicos y regidores presentadas por los partidos políticos PAN, Movimiento Ciudadano y la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, escribiendo en esencia lo siguiente. El causa agravio la aprobación del registro de la planilla postulada por el PAN, otorgando el registro a los ciudadanos José Alfredo Castro Orguín y Julio Chávez Mora para el cargo del primer síndico, el primero de ellos como propietario y el segundo como suplente, que con dicho registro le causa agravio a su partido y a la ciudadanía en general,
por la afectación a los principios de legalidad, certeza e igualdad que deben imperar en materia electoral, al vulnerarse el artículo 215 de la Ley Electoral Local que a la letra señala. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en la coalición. Esta ponencia propone declarar infundados los agravios en razón de que el acuerdo identificado como acto 01060-2016, donde aparecen los nombres de los ahora terceros interesados y que aparentemente fue emitido por el Partido de la Revolución Democrática el 19 de enero de 2016, quien esto proyecta determina que carece de valor probatorio pleno en virtud de que el mismo se exhibe en copia simple, además que constituye solo un extracto del mismo y que carece de firma autógrafa de quien lo emite. Es necesario precisar que por regla general las copias simples de cualquier documento por sí mismas no tienen fuerza de convicción, en virtud de que no existe la certeza de que su contenido coincida con su original. Se debe tener presente que la mayor o menor fuerza de convicción que produzcan las copias simples depende de que existan o no elementos con los cuales puedan ser vinculadas para verificar su autenticidad. Esto es, las copias simples por sí solas constituyen solamente un indicio, cuyo valor puede incrementarse en la medida de que existan otros elementos que corroboren su autenticidad, o bien pueden decrecer con la existencia y calidad de elementos que contradigan esa autenticidad. En este orden de ideas, los medios de convicción que exhibió el apelante al constituir solo copias fotostáticas simples no alcanzan a demostrar la supuesta simultaneidad de los aquí señalados en distintos procedimientos internos de selección de candidatos a diversos cargos de elección popular. Por ende, al no existir otro medio de prueba con el que pueda ser manipulada la prueba ofrecida por el partido político recurrente a fin de perfeccionarla o corroborarla, solo puede asignarse el valor indiciario siendo insuficiente, como ya se dijo, para acreditar la existencia de lo que afirma. Es preciso señalar además que el principio general de derecho que el que afirma está obligado a probar, según los cuales el actor debe acreditar los hechos en que funde su pretensión. Al poder acreditarse en autos que los ciudadanos aludidos participaron de manera al no poderse acreditar en autos que los ciudadanos aludidos participaron de manera simultánea en procedimientos de selección interna tanto en el PRD como en el PAN y que quien afirma un hecho está obligado a probarlo, lo que se propone es declarar infundados los agravios manifestados por el actor y confirmar el acuerdo impugnado. Ahora bien, doy cuenta con el recurso de apelación identificado con la clave TRA 23-2016, en el cual el Partido de la Revolución Democrática impugna el acuerdo emitido el 3 de abril del presente año por el Consejo Municipal del Instituto Electoral en Altamira, Tamaulipas. En el presente asunto, la ponencia advierte que conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, en el particular se actualiza la causal de improcedencia consistente en falta de firma autógrafa del promovente, razón por la cual propone desechar de plano la demanda de recurso de apelación, ya que la falta de firma autógrafa en el escrito inicial de impugnación significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación y que constituye un requisito esencial de la demanda, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal. En virtud de lo anterior, esta ponencia propone desechar el recurso de cuenta y confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, ¿están en su consideración los proyectos de cuenta? ¿O si tienen alguna observación? Si vas a tomar la votación, señor secretario general, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vega González. Con los proyectos. Magistrado Eddie Isaías Sevilla. Con los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Marcela Garza Gómez. Con los proyectos. Magistrada presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado por el número de expediente TRA 20/2016 se resuelve de la siguiente manera. Se declaran infundados los agravios vertidos por la parte actora. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas en Reynosa, Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por lo que respecta al recurso de apelación identificado con el número de expediente TRA 23/2016, se resuelve de la siguiente manera.
Primero, se desecha de plano el recurso de apelación TRAP 23/2016 interpuesto por el ciudadano Benjamín de Lira Zurricanday en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con los proyectos que somete mi ponencia a consideración de este pleno. Buena, magistrada presidenta. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación TRAP 24/2016 promovido por el Partido de Acción Nacional en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Nueva León, Tamaulipas, en el cual se aprueban las solicitudes de registro de candidaturas para el cargo de presidente municipal, síndicos y regidores del ayuntamiento de esta localidad. Por todo su cambio, preferencia y orden público, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la Ley de Medios local, se deben estudiar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse independientemente de la ley o las partes. Al respecto, esta ponencia considera que le asiste la razón a los terceros interesados en el sentido de que la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 14, fracción 9 de la Ley de Medio Local, toda vez que el medio de impugnación fue promovido por persona carente de legitimidad. Por regla general, el artículo 17, fracción 1, inciso A, de la citada ley prevé que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por esto los registrados formalmente ante dichos órganos. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. En el caso de mérito, el medio de impugnación se encuentra interpuesto por Juan Antonio Torres Carrillo, quien sustenta como representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Luego, es evidente que la calidad con la que se sustenta el recurrente no resulta suficiente para impugnar el acuerdo controvertido, habida cuenta que su representación legal en el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, si bien no está entredicho, no es ante la autoridad responsable. Atento a todas las consideraciones expuestas, queda claro que el promovente carece de la personalidad necesaria para promover el presente medio de impugnación en representación del Partido de Acción Nacional, acarreando en consecuencia una falta de legitimación procesal, por lo que esta ponencia propone desechar de plano el presente medio de impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso ciudadano 31 de este año, en el cual el ciudadano Jesús de los Ángeles López Gracia impugna el acuerdo identificado como IETAM CG 84/2016, dictado el 3 de abril de los corrientes por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En dicho acuerdo se resolvió, entre otras cosas, la procedencia de la solicitud de registro supletorio de las candidaturas de integrantes del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, presentada por el candidato independiente a presidente municipal de ese municipio, el ciudadano Armando Treviño Rivera. En ese sentido, el inconforme aduce especialmente que el acuerdo emitido por el Consejo General trató por su derecho fundamental de poder ser votado, toda vez de que de manera unilateral y sin tomar su consentimiento lo sustituyeron de la posición número 1 de la lista de regidores propietarios de la planilla encabezada por Armando Treviño Rivera. Al respecto, la ponencia propone declarar fundado el argumento del inconforme debido a que el acto reclamado no se desprende de justificación alguna que sirva de parámetro objetivo para efectuar la sustitución de cuenta. Es decir, en el sumario que nos ocupa no se observa la existencia de renuncia, inhabilitación, inelegibilidad, muerte o incapacidad del recurrente, circunstancias que a juicio de la ponencia son las únicas causas que pueden servir de peso para realizar la sustitución de cuenta. Luego, si en el caso que nos ocupa no se advierte ninguna de las circunstancias anteriores, resulta lógico que el cambio referido no se justifica. Por ello, se debe restituir al actor su derecho fundamental de poder ser votado. Por ello, la ponencia propone declarar fundado el agravio interesado por recurrente y en consecuencia revocar el acto impugnado en la parte que fue materia de impugnación en la presente instancia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, me voy a permitir hacer una pequeña intervención por tratarse de proyectos que están encargados a la ponencia a mi cargo. Y nada más en relación al recurso ciudadano 31. Quiero comentarles que va en el mismo sentido y se propone la misma solución que la ponencia a cargo de Magistrada Aguirre, porque son asuntos similares.
en el punto específico de decir que un candidato independiente a un ayuntamiento presenta su intención y obtiene la declaración para contender como candidato independiente con él y otras gentes integrantes de la planilla y se sustituyen arbitrariamente. Entonces, como bien lo señalaba el magistrado desde su momento en el proyecto anterior, no se puede dejar al arbitrio de quien encabeza una planilla el que se hagan o no las sustituciones, sin alguna circunstancia objetiva o un criterio razonable que, como se da en la cuenta, podría ser inelegibilidad, inhabilitación e incapacidad, muerte, cualquier otra situación, pero tendría que haber una justificación en tal sentido. Como también lo manifestaba correctamente la magistrada Vela, efectivamente no hay antecedentes en este tipo de asuntos de sustitución de candidaturas independientes. Son temas que son novedosos, que apenas se han estado presentando y todavía no hay jurisprudencias y tampoco muchos o prácticamente ningún juicio en ese sentido. Y por lo tanto nada más quiero permitirme leerles algún criterio orientador que, aunque no es vinculante para este tribunal electoral, porque somos del Estado de Tamaulipas, sí lo podemos utilizar como criterio orientador en una acción de inconstitucionalidad que se promovió en el Estado de Colima, que es la 32-2014 y sus acumuladas, en donde se establece: en cuanto al tema de sustitución de candidatos independientes, sustancialmente resolvió que dichas candidaturas, aún en el caso de fórmulas o planillas, representan el ejercicio de un derecho ciudadano y personalísimo, derechos que son ejercidos de manera conjunta, de forma que no es permisible hacer sustituciones parciales. ¿Qué entendemos por esto? Que las candidaturas independientes, aún tratándose de planillas en su conjunto, son derechos que se ejercen de manera individual, a título personal, y se adquieren desde el momento en que esa declaración a poder contender como candidatos independientes adquieren ese derecho a registrarse. Es decir, desde el momento en que obtienen ese 3% del apoyo ciudadano y obtienen la declaratoria avala derechos no solo de quien pretende ser presidente municipal del ayuntamiento, sino de quienes integran la planilla para contender como síndicos o regidores en su caso. En este punto, considera la ponencia, coincidiendo en el mismo criterio con el asunto expuesto del magistrado Aguirre, que no se puede hacer de manera unilateral sin mediar justificación por parte de un candidato independiente, porque se trata de derechos adquiridos, de derechos humanos que representan también a aquellos integrantes de la planilla. Por lo tanto, en este caso también estamos proponiéndoles al Pleno que se haga que se corrija la indebida sustitución que se hizo y se restituya en su derecho a quien originalmente aparecía dentro como candidato independiente dentro de la planilla del ayuntamiento. Eso sería el comentario. No sé si alguien más tenga alguna otra observación. Señor secretario general, por favor, sírvase a tomar la votación. Nosotros magistrado ponente Marcela Garza López. A favor de mis proyectos. Magistrado Isaguirre Tubín. A favor de los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Emilia Vera Por González. los proyectos. Magistrada Presidente, como usted, los proyectos han sido aprobados por unanimidad. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TR 24/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Juan Antonio Torres Carrillo en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo del citado órgano electoral, por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificado por el número de expediente TRC 31/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, es fundado el concepto de agravio identificado por el inciso A, hecho valer por el impugnante, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en la parte que fue materia de impugnación en la presente instancia, a fin de que se sustituya a la ciudadana Ana Laura George Zúñiga
como primer regidor de la planilla encabezada por Amando Treviño Rivera a integrar el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Tercero, se concede al ciudadano Jesús de los Ángeles López Gracia un plazo de 48 horas contadas a partir de que sea notificada la presente ejecutoria, a efecto de que comparezca ante el Consejo General a exhibir los documentos necesarios para su registro como candidato independiente al cargo referido. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que a partir de que reciba la documentación correspondiente se pronuncie sobre la solicitud de registro de referencia dentro de las 72 horas siguientes a que ello ocurra e informe a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento que respectivamente den al presente fallo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que hubieran acatado de manera definitiva, haciendo llegar para ello copia certificada de las constancias que lo acrediten fehacientemente. Quinto, se apercibe a la autoridad electoral en comento que en caso de no dar cumplimiento a esta determinación en el plazo establecido, se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Medios Local. Sexto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse votado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, siendo las 14 horas con 55 minutos de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.